la distracción, pero nunca dejamos lo que el Ser Supremo nos ha dado, que es la Torah. Pero aquí en Shabbat, el Ser Supremo dice que este Shabbat es delicia. Es un Shabbat de delicia. Vamos a empezar en la parashá que es Naso. Es una parashá muy intrigante, una parashá que lo vamos a sincronizar con el Birká Joanín, que es la bendición arónica, y que nos estamos dando cuenta cómo el Ser Supremo nos está mostrando por medio de la Torah algo codificado aún en las bendiciones. Y vamos a extraer varios factores, vamos a decir, en lo que es, vamos a decir, el paleohebreo, que es el hebreo más antiguo. Vamos a sincronizar y vamos a ver codificado muchas cosas que usualmente oscuren bastante o cubren bastante lo que es el griego traducido en las versiones hoy en día. Todo el griego en las versiones es todo abstracto, algo que no se puede comer, no se puede leer, no se puede oler, no se puede comer, no se puede tocar, algo abstracto. La manera como nuestros padres vivían, acordémonos que nuestros padres eran nómadas, iban de un lugar a otro lugar. Esto lo vimos en la parashá anterior de Bat Midbar. Iban de un lugar a otro, vivían todos los días en un lugar donde el Ser Supremo les hablaba, y ellos podían familiar lo que el Ser Supremo les hablaba con lo que ellos vivían todos los días. Un ejemplo, cuando él decía anden en mi camino, ¿a qué se familiarizaban ellos? Cuando decía anden en mis caminos, en la Torah. Pero ¿qué es lo que vivían todos los días ellos? Literalmente, ¿qué es lo que vivían todos los días ellos? Desarmaban su tienda y ¿qué iban? Para otro rumbo. ¿Y qué es lo que miraba? ¿Qué es lo que había un camino a seguir? Sí, había un camino a seguir. ¿Se acuerda cuando había, por ejemplo, cuando había las ciudades de refugio? ¿Se acuerdan eso? Había un camino a seguir y había lugares. De hecho, habían letreros, señales donde decía que este era el lugar de refugio. Había un letrero a seguir, había un surco, había vamos a decir, un camino a seguir. Lo mismo cuando el Ser Supremo decía anden en mis caminos, ellos lo conectaban rápidamente porque sabían y se familiarizaban lo que el Ser Supremo les decía. Mis direcciones. Cada vez que nosotros leemos las escrituras o las versiones regulares, y cada vez que nosotros en el tiempo antiguo, ya no más, pero cuando leíamos esta, vamos a decir, esta palabra que a muchas personas les da mucho miedo, que no quieren nada que ver con eso, ley. La palabra ley. Usualmente cuando leemos la palabra ley, ¿a qué lo asociamos? No, antes. Lo asociamos con algo que tenía que ver con judíos. Eso no es para nada nosotros. Eso es algo, cada vez que nosotros lo escuchamos es como que tenemos, queremos estar más lejos lo que se pueda de eso. Pero cuando ya empezamos a cambiar nuestra mente a lo que es la mente hebraica de nuestros padres, y sabemos que no es ley, sino es instrucción, pero si lo vemos aún más en el paleohebreo, no es instrucción, es un viaje que uno toma a una destinación, a un destino. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos tomando un viaje por medio de la Torah. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el punto de ira? El Olam Chabad. El Olam Chabad. La instrucción. Estamos conectando lo que nuestros padres vivían todos los días. El Ser Supremo dice: no te quiero, lo que yo quiero para ti es bueno.
ves bendición, es vida. Por lo cual sigue mis instrucciones, mis direcciones, para que llegues y no te pierdas en el camino. ¿Qué es lo que pasa cuando uno no camina en un camino? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo le digo a amado o amado, usted tiene que llevar, le doy una instrucción, vaya por el camino, váyase directo, no se salga del camino, porque si sale del camino, ¿qué va a pasar? Cambia de cruce, destino, de destinación. ¿De cuántos de nosotros nos ha pasado que vamos en el freeway y vamos, yo creo que nuestra mente anda pensando en otras cosas y nos cambiamos a otro freeway? ¿Y qué es lo que pasa? Que nos damos cuenta que nos perdimos del camino. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo se llama eso en hebreo? Teshuvah. Hace un retorno. ¿Estamos conectando ahora la mente de nuestros padres? Nos estamos dando Teshuvah. Estamos dando el retorno. Estamos retornando de nuevo al camino donde se supone que teníamos que ir. Entonces estamos conectando la mente de nuestros padres. La mente hebraica es lo que ellos vivían todos los días, en el sentido de la acción. El sentido de la acción. Y en esta parashá, naso, la palabra naso significa levantar. Levantar. Eso básicamente significa. Acuérdense de esa palabra de naso, porque va a aparecer más después más adelante. Pero quiero que vayamos poco a poco. La palabra naso significa levantar. Literalmente significa levantar algo. Cuando alguien el padre está levantando a su niño, ¿dónde está el niño? Usualmente en la cama, está en el suelo. ¿Qué es lo que hace el padre para llevarlo? Lo levanta. ¿Qué es lo que hace la madre? Lo levanta. Y ahora, levantar y detener. Eso significa levantar y detener. No lo va a levantar y lo va a dejar ir. Lo va a levantar y lo va a detener. Lo va a sostener, en otras maneras. Ahora, no solamente significa esto, significa muchas cosas, la palabra naso, pero también significa exaltar, ¿ok? Porque cuando uno levanta algo, ¿a dónde lo está levantando? Para arriba. ¿Cuántos de nosotros, los padres o las madres, hemos levantado a sus hijos y para dónde les levanta? O sea, perpetuar o los levanta más arriba. Más arriba. Y algunas veces cuando uno quiere mimar a los bebés o los niños o niñas, ¿qué es lo que hace? Dice, mira qué bonito, mira, y lo levanta más arriba. Lo está exaltando. ¿Qué es lo que hacemos con el Ser Supremo? Estamos exaltando su nombre, su carácter. Y esas son palabras que quiero que se acuerden porque van a aparecer más adelante. Ahora, quiero, aparte de eso, yo sé que esta parashá cubre muchos temas, cubre acerca de la mujer y el hombre, ¿verdad? De las relaciones marimáticas, de lo que es el hombre y la mujer cuando están casados, que cuando están, el hombre tiene celos de su mujer y lo tiene que llevar para el Cohen y tiene que dar, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice esto? Cuando tiene que dar un juramento, ¿verdad? Y ese juramento, ¿qué es lo que tenía que tener ese juramento para que fuera cierto? La emet. Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué es lo que dice el capítulo 20 de Shemot o Éxodo en los primeros versos, donde dice se lo voy a dar, el capítulo 20 del libro de Shemot o Éxodo, en el verso 7.
no usarás a la ligera el nombre de Yahweh, tu ser supremo. Y vamos a entrar un poquito acerca de eso, no nomás estoy dando como referencia, vamos a entrar un poquito más dentro de esto, pero el punto es que cuando la mujer daba un juramento, o el hombre daba un juramento, los dos, ¿qué es lo que estaba mencionando allí? El nombre del ser supremo, pero lo tenía que usar legítimamente. Legítimamente, eso es la clave de allí. El ser supremo nunca ha dicho que su pueblo no debe mencionar su nombre, como popularmente se dice allá afuera. Él nunca lo dice. Si usted va en cualquier escritura, dice al contrario, él dice que pronunciemos, que debemos pronunciar su nombre, porque déjeme hacer la pregunta a cada uno en lo que nos están viendo. ¿Nosotros queremos bendición o queremos muerte? Lógicamente que queremos bendición, no queremos maldición. ¿Queremos vida? ¿Queremos que nuestros hijos tengan bendiciones? ¿Queremos, qué más? Salud. Queremos todo eso, lo que es top, lo que es bueno. Por lo cual él dice, debes pronunciar mi nombre, porque en las bendiciones cuando está el nombre Kadosh Baruj Hu. Cuando pedimos por salud, o que alguien sea sano, o nosotros o nuestros familiares, pronunciamos el nombre del Ser Supremo. Mashiach pronunció el nombre del Ser Supremo para una bendición. Para una bendición. No pronunció su nombre, pronunció el nombre del Ser Supremo. Entonces estamos viendo lo que es Tov, lo que es bueno. Pero lo contrario de eso es cuando dice el Ser Supremo, dice lo hakol, no llamarás a los demonios por nombre. ¿Lo está diciendo directo o no lo está diciendo directo? Lo está diciendo muy directo. Y no podemos decir que no es directo, lo está diciendo muy directo. El contraste de eso es que el Ser Supremo dice, debes mencionarlo, pero lo debes mencionar legítimamente. Y aquí en este caso la mujer estaba en ese, vamos a decir, en medio de que si era verdad o no era verdad. Pero el punto era que ella misma se estaba dando un juicio a ella misma. Porque si era verdad, nada iba a pasar. Pero si era cierto, iba a pasar un juicio en ella. Ahora, vamos a capítulo 6. Capítulo 6 de Shemot. Ustedes lo pueden ver aquí. Le voy a pedir a nuestro amado Daniel si le puede apuntar allí. Aquí dice el Birkah Kahonim, o sea, la bendición arónica, del que el Ser Supremo le está diciendo a Moshe que le diga a Aarón que así iban a bendecir a los Benei de Israel, a los hijos de Israel. Y dice de esta manera: Uyarajareja, Uyishmareja, que Yahweh te bendiga y te guarde. Yaer panav leja bikuneja, que Yahweh haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre favor. Yisha pana eleja uyasem leja shalom. Muy bien, vamos a ver primeramente varios conceptos aquí, para que tengamos una idea. Y como les vuelvo a decir, y siempre no me canso de decirles, que esta información que les estoy trayendo, no se queden así con la información, que es lo que hemos venido diciendo por los 4 años que estamos aquí, o 5 años, que lleven la información y hagan ¿qué? Estudien, que investiguen, que no es solamente para creer, es para que investiguen
que estas cosas son verídicas, especialmente que lo estamos trayendo en el paleohebreo, aún más. Lo vamos a obtener esta información del paleohebreo, por favor. Les suplico que la escudriñen, por favor. Ahora, vamos a ir primeramente, ya vamos a ir a preguntas, pero quiero traer esto primeramente. En la Torá, vamos a ir primeramente el nombre, y ahorita vamos a ir aquí, el nombre del Ser Supremo. ¿Por qué es tan importante el nombre del Ser Supremo? ¿Por qué? ¿O por qué vamos a decir esto? Le voy a dar un verso. Yo sé que se los he dado anteriormente, pero es necesario volvérselos a dar. En Eclesiastés capítulo 7. Un buen nombre es mejor que un buen aceite, y el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. ¿Por qué es un buen nombre es mejor que un buen aceite? ¿Por qué? ¿Qué es lo que es tan importante de un nombre? Tiene un testimonio. ¿Qué más? ¿Qué es lo que decíamos en las parashas anteriores? El poder. Muy bien. Ahora voy a hacer una pregunta a nuestras amadas y nuestros amados. ¿Qué tiene más importancia? ¿La pronunciación o el significado? A ver, la pronunciación o el significado. Las dos cosas, porque la pronunciación por una letra cambia. Muy bien. Muy bien, unos dicen la pronunciación, otros dicen el significado. Ahora, el Ser Supremo dice bien directamente que su nombre es Kadosh, es apartado. Aquí en el Birkat Kohanim, aquí es la bendición ministral, los que lo ministraban en la tienda de asignación, es muy importante, porque aquí da a notar ¿qué da a notar aquí el Ser Supremo? ¿Qué es lo que decíamos aquí? Un buen nombre es mejor que un buen aceite. ¿Por qué? El nombre, por ejemplo, los nombres de nuestros amados, de nuestros padres, por ejemplo, de Abraham, Yitzhak, Jacob, cuando la mayoría de versiones o versos que vemos en las escrituras, que cuando dice, acuérdate de la promesa que hiciste a quién, Abraham, Yitzhak. ¿Por qué pronuncia los nombres? ¿Por qué pronuncia los nombres? Porque están pronunciando el nombre, si es correcto, pero están pronunciando el qué, el carácter de la persona. El carácter. ¿Cómo es el carácter de Abraham? ¿Qué es lo que se diferenciaba a Abraham de todas aquellas personas alrededor en ese tiempo contemporáneo? ¿Por qué era tan único ante el Ser Supremo? ¿Por qué? Por su carácter. Porque en él sabía que había un Ser Supremo que no valía nada aquel que estaba en un demonio o un ídolo. No valía nada. Él sabía que había un Ser Supremo. Yahweh sabía que él tenía algo bien único, su carácter. Entonces, el nombre del Ser Supremo aquí en la Birkat Kohanim está transmitiendo lo que es su carácter. Ahora, ¿qué significa Yishmael? El Ser Supremo oye. ¿Qué significa Yisrael? Yisrael o Yisrael, ¿qué significa? Yisrael, ¿qué significa el nombre? No Yismael, sino Yisrael, pueblo de Israel, nosotros. ¿Qué significa el nombre? Príncipe, el Ser Supremo. Ahora, podemos mencionar varios nombres que tienen su significado, pero en sí, el significado es importante, la pronunciación es muy importante, pero el carácter es lo que se transmite aquí. El carácter. Cuando nosotros decimos que somos del pueblo de Israel, ¿estamos representando al Ser Supremo o no lo estamos representando? ¿Qué es lo que dice en lo último de aquí?
en la Birkat Hamonim. Y yo pondré mi nombre en los Benei de Israel. Yo pondré mi carácter en ellos. En nosotros está el carácter del Ser Supremo. Y el carácter está en qué está codificado su carácter. En la Torah. En la Torah. Ahí está su carácter. Ahora, vamos a ver, para que tengamos una idea, capítulo 20, verso 7, lo estamos diciendo anteriormente: no usarás a la ligera el nombre de Yahweh, tu Ser Supremo. La palabra nombre, ¿cómo es en hebreo? Shem. Vamos a ver algo muy interesante. La palabra nombre significa Shem. La palabra Neshama significa, lean como definición, alma, pero en sí es aliento, carácter, personalidad. Cuando él dice todas las Neshama son mías, dice el Ser Supremo. Entonces el carácter, vemos que aquí en Neshama está, ¿qué? Que está el nombre codificado. Neshama está Neshem. Está codificado ahí el nombre, el carácter. Ahora, ¿qué nos da dar el primer nombre? O sea, estamos viendo una palabra a otra palabra. El nombre Yahweh está: no usarás a ligera el ¿qué? El carácter de Yahweh, tu Ser Supremo. El carácter es nosotros haciendo Torah. Pero cuando no hacemos Torah, ¿qué pasamos? ¿Qué hacemos con el Ser Supremo? Estamos destruyendo su nombre. Y él dice que es hebreo. Y dice que es hebreo. Y vamos a ver otros versos. Pero aquí dice: no representarás falsamente el carácter de Yahweh. Vamos a ir ahora a la palabra bendición. La palabra bendición significa Baraj, ¿verdad? Baraj. Muy bien. En esta palabra, cuando el Ser Supremo le está dando bendiciones, ¿qué es otra palabra de bendición? A ver, ayúdenme. Otro término de bendición. Shalom. ¿Qué más? Cuando, por ejemplo, en inglés se dice we have to count our blessings. Tenemos que contar nuestras bendiciones. La bendición es otro término de ¿qué? Cuando su padre o su madre le regalan algo a uno, ¿cómo se llama eso? Un regalo. Un regalo. Algunas veces no lo merece, algunas veces sí lo merece, pero eso es ligado como un término de bendición, porque el Ser Supremo dice que nos da bendiciones aunque no las merezcamos. Lo mismo es un regalo. La bendición es un regalo del Ser Supremo a nosotros. Vamos a entrar un poquito más al paleo hebreo. Ya lo vimos como un regalo. Ahora vamos a ver lo que el paleo hebreo dice. Y eso tiene mucho sentido. Sinceramente yo lo estaba mirando, lo estaba, ¿cómo se dice? Analizando. Yo decía, ¿por qué lo dice allí de esa manera? Si el Ser Supremo no es de esa manera, es al contrario lo opuesto de eso. Pero aquí en el paleo hebreo me lo está diciendo de esa manera. Pero conectando una palabra con otra, dice, wow, tiene mucha razón lo que el paleo hebreo nos abre aún más el entendimiento. Vamos a ir en capítulo 24, verso 11 de Bereshit o Génesis. Hacia el anochecer, cuando las mujeres salen a sacar agua, él hizo que los camellos quisieran se arrodillaran fuera de la ciudad.
La palabra arrodillar, ¿qué cree usted que significa? ¿Qué quiere que significa? Baraj. Significa baraj. Entonces usted me puede decir, tú me estás diciendo que el Ser Supremo se arrodilla ante ti. Vamos a ir poco a poco. Y hay una razón por qué lo dice de esa manera en el paleohebreo. ¿Qué es lo que yo decía en el principio? Cuando el padre de familia, padre o madre, recoge a su hijo, ¿dónde lo está haciendo? ¿Para arriba o para abajo? Para abajo. ¿Para abajo? ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Y ahorita vamos a ver hacia arriba, pero ahí estamos viendo para abajo. Lo está recogiendo. No le dice, oh, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, lo recoge al niño y lo levanta. Se agacha. Y hay una manera por qué lo dice de esa manera. Entonces lo que estamos viendo aquí es unos ejemplos por qué el paleohebreo lo dice de esa manera. Vamos a un ejemplo. Capítulo 6:27. De este modo ellos podrán mi carácter sobre los hijos o los benet de Israel, y yo arrodillaré a ellos. Yo me voy a arrodillar. ¿Qué es lo que hace un padre? Se arrodilla hacia abajo. Se inclina. ¿Qué es lo que hizo Mashiach, Yahushua, con sus discípulos? Se inclinó ¿a qué? Para darles una verajá, un regalo, y ese regalo era de ir a las naciones a extender emet, a los shaliach. Y eso es un regalo que no todos lo pueden tener, y eso es muy verdadero. Ahora vamos a ir a la siguiente palabra, que es guardar. ¿Ok? La palabra guardar, capítulo 4, verso 40 de Deuteronomio, Devarim. Por tanto ustedes guardarán sus leyes y mis votos, los cuales yo estoy dando hoy, para que les vaya bien y sus hijos después de ustedes, y prolongue sus días en la tierra o en la Ares que Yahweh su Ser Supremo le está dando para siempre. Ahora, ¿por qué dice que esta palabra guardar es ciertamente abstracta? No se lo dice aún como debería ser. Vamos a verlo en el capítulo 40, verso 40. La palabra shamar, a ver si, por favor, la palabra shamar significa espinos, guardar, guardado, guardar, cerca, cercar, guardia, proteger, prestar atención. ¿Ok? Esa es la palabra shamar que está usando aquí, en lo que comúnmente se le dice guardar. Por favor, le voy a pedir que ponga atención, amado. ¿Ok? Ahora, si aquí lo está diciendo de esta manera, si lo está diciendo de esta manera, lo está diciendo porque la palabra en hebreo, en el paleohebreo, lo está diciendo que significa algo que está protegiendo ¿a qué? A algo. Algo hasta que está protegiendo a algo. ¿Qué es lo que dice el Ser Supremo que debemos de hacer? Que tenemos que proteger, guardar. Así como el árbol de acacia. ¿El árbol de acacia tiene espinos o no tiene espinos? ¿Tiene espinos o no tiene espinos? Tiene espinos. ¿Ustedes sabían que en el árbol de acacia se extrae lo que es la miel? ¿Usted sabía eso? Y esa clase de miel no se cristaliza como la miel regular. La miel regular se cristaliza por el tiempo, ¿verdad? Pero la miel de acacia, del árbol de acacia, porque por supuesto que todo árbol, no todos, pero la mayoría dan fruto, también el árbol de acacia da fruto. Y cuando esto pasa, las abejas llegan, hacen lo que tienen que hacer,
en orden, acordémonos que eso es en orden, y vemos que después sacan esta miel que no se cristaliza. Pero el punto es que en ese árbol hay miel, y esa miel, mejor dicho, en ese árbol está protegido. ¿Por qué? Por espinos. ¿Qué es lo que hace el oso cuando quiere? ¿Qué es lo que hace el oso? Busca la miel. Pero usualmente en el árbol hay espinos. ¿Qué es lo que hace? Protege. Ahora, esta palabra shamar, vamos a ir capítulo 7, verso 15 de Yeshayahu o Isaías. Mantequilla y miel él comerá antes que el niño conozca preferir el mal o escoger el bien. Wow, este verso sinceramente está bien directo. Mantequilla y miel, ¿qué se refiere en lo que es? ¿Qué es otro término de miel en la Torá? Capítulo 19, vamos a leerlo, de Salmos. Verso 7. La Torá de Yahweh es perfecta, convirtiendo la Neshemar. El testimonio de Yahweh es fiel, que instruye a los niños amamantando. Las órdenes de Yahweh son rectas, que alegran el corazón. La misbah de Yahweh es brillante, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es puro, que permanece para olam, para siempre. Los juicios, los mishpatim de Yahweh son verdaderos, todos son sedaká. Más deseables que el oro y más que mucho piedra preciosa, también son dulces más que, ¿qué dice? Que la miel y que la que destina el panal de miel. Entonces, si volvemos aquí, mantequilla y ¿qué más? ¿Cuál es el otro término? Y Torá, él comerá antes de escoger el mal. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros cada vez que abrimos la Torá? Estamos comiendo miel. Estamos comiendo Torá, porque es dulce para nuestra neshama, para nuestro carácter. Ahora, aquí abajo dice: toma el miel, pones el árbol de acacia y la proteges de los predadores. Y eso es muy cierto. Porque en lo que decía anteriormente, el árbol de acacia tiene espinos, protege a lo que es la miel. Y eso es lo que la mayoría de nuestros padres hacían, protegían con espinos alrededor para que no llegase ningún predador. Ahora, vamos a ir, que Yahweh te guarde y te dé una cobertura de protección. Estamos viendo ahora más claro que Yahweh te guarde y una cobertura de protección. Vamos a ir ahora a la palabra rostro. La palabra rostro estamos viendo ahí abajo, que es, ¿cómo es? ¿Cómo dice allí? Panim. Ahora, en esta palabra panim es plural, no es singular. Yo me hacía la pregunta, pero ¿por qué no es singular? ¿Por qué la palabra es panim, que no es singular, sino es plural? Es porque, acordémonos esto, que no es en la vista, sino en la acción de la palabra. ¿De cuántos de nosotros ponemos la misma cara todo el tiempo con las emociones que todos nosotros tenemos? Cuando estamos felices ponemos una cara. De hecho, les voy a dar un ejemplo. Aquí en el hospital, cuando cada enfermo viene, las enfermeras, es la manera para que ellos necesitan saber cómo está el paciente, de qué nivel, y yo sé que nuestra amada los conoce, qué nivel de dolor tienen ellos, ¿verdad? Entonces ellos ponen una gráfica, una foto de muchas caritas. Una cara que está, otra que está, y otra que está muy sonriente, y les preguntan: ¿en qué nivel estás tú? Del 1 al 10. Le dice: yo estoy en el número 5, medio. Entonces la palabra panim significa
caras. Porque nosotros ponemos, cuando nosotros hablamos el uno al otro, ¿estoy viendo su rostro o estoy viendo sus pies? ¿O qué es lo que estoy viendo? ¿Estoy viendo su rostro cuando estoy hablando? Cuando nos comunicamos estamos viendo qué rostro estamos poniendo. Si estamos poniendo, si está, o sea, obteniendo el mensaje o no lo está obteniendo. A ver, entonces vemos que aquí la palabra panim significa caras. Cuando se tornan, cuando se dan vuelta. Ahora, vamos a ver esto, capítulo 33, verso de Shemot, 33, verso 14. Él respondió: pon tu mente en reposo, mi presencia irá contigo después de todo. Este verso se los quiero decir y quiero que hagan investigación porque es muy, muy profundo. Y otros versos que les voy a dar. Él respondió: pon tu mente en reposo, mi presencia irá contigo después de todo. Mi presencia, ¿cuál es la presencia? Su cara, su panim. Ok, ahora vamos a ver lo opuesto de eso. Lo opuesto de eso. Capítulo 33, verso 3 de Shemot, por supuesto. Verso 3. Ustedes irán a una tierra que fluye con leche y miel, pero yo mismo no iré. ¿Quién está hablando aquí? ¿Seguros? ¿Seguros? Está Moshe hablando aquí, pero no está hablando él que no iba a ir con ellos. El Creador no iba a ir con ellos. Que vamos a seguir leyendo, por supuesto. Dice: porque ustedes son un pueblo tan duro de servir, yo podría destruirlos por el camino. ¿Quién está hablando aquí? Yahweh Sebaot. Dice: yo no voy a ir con él. Verso 4. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, ellos se lutaron y nadie usó adornos. Verso 5. Yahweh dijo a Moshe: dile a los benet de Israel, ustedes son un pueblo de dura cerviz. Yo de fuera a subir con ustedes por tanto un solo momento y los exterminaría. Tan necios que eran. Mi pregunta es: ¿somos necios hoy en día? Se nos dice y se nos dice, y como si está el Ser Supremo hablando con niños, en ese tiempo está hablando lo mismo, como si estuviera hablando con niños. Porque se les dice, y como decía mi abuelito, pasa aquí y sale por aquí. Y es muy cierto, porque se nos dice una y otra y otra y otra vez. Hasta que viene lo que viene, entonces nos lamentamos. Y por eso salió el libro de Lamentaciones, porque todo era lamentación. Ahora, en el verso, pero volvamos a lo mismo aquí. ¿Por qué dice allí: pondré mi panei? Volvamos a leerlo. Y él respondió: por mi mente en reposo, mi presencia irá después de todo. Si ya vimos el contraste, que el Ser Supremo no iba a ir con ellos, porque si los iba con ellos, ¿qué iba a pasar? Entonces, ¿a quién puso? No, puso su rostro. Vamos a ir, yo creo que un capítulo 33 y 34 de ahí mismo, en sus casas de referencia. ¿Se acuerdan cuando Moshe quería ver su cabot? ¿Y qué es lo que le dijo el Ser Supremo? No mirarás sino solamente mi rostro. Nadie puede ver mi rostro, dice, y pueda morir. Pero ¿qué es lo que vio?
Sí, pero en sí, ¿qué estamos viendo allí? Estamos viendo la presencia. ¿Qué es lo que decíamos anteriormente? Que hay muchas caras o no hay muchas caras, ¿verdad? Entonces aquí dice, no, nadie puede ver mi rostro y pueda morir. Entonces aquí, ¿qué rostro estaba mirando? ¿Qué es lo que estaba mirando Moshe? No era Yahweh, no era el Ser Supremo, porque nadie lo puede ver. ¿Qué es lo que dice el capítulo 33? Yo enviaré mi malaj. El malaj fue, ¿y qué es? En cierta manera, Mashiach. Ahora, estamos viendo, como le vuelvo a decir, son cosas que, por favor, llévenselas a sus casas, investíganlas. No es de que aquí queda la cosa, es de investigar todo esto. Vamos a ir a otra palabra, resplandecer. La palabra significa or, que es luz. Pero yo me hacía la pregunta y decía, wow, hay muchas palabras que nosotros usamos hoy en día que tienen mucho hebreo en inglés y en español, mucho hebreo, que derivan de la palabra, o sea, de las palabras en hebreo. Vamos a ver varias. La palabra orden. Orden. ¿Qué es luz? Cuando el Ser Supremo prendió la luz, antes de prender la luz, ¿qué es lo que había en la Aretz? Un desorden. Él prendió la luz. Yo siempre hago la pregunta, si entramos a un lugar oscuro, un cuarto oscuro, ¿qué es lo que hacemos primero? ¿Por qué? Porque no sabemos, porque usualmente están las cosas en desorden. El Ser Supremo puso las cosas en orden. Entonces vemos que la misma palabra orden viene de orden. La palabra aquí, den, o sea, orden, también vemos la palabra ceder, el ceder que tenemos de dónde, de aquí del Sidur, ¿verdad? Pero también del ceder de Pesach, también, ¿verdad? Es un arreglo que se hace. Por ejemplo, el Sidur tiene su arreglo. En el Sidur, en el ceder de Pesach también es un arreglo, que es algo que tiene, porque viene de Dur. Dur, decíamos el Shabbat pasado, que significa redondez, pero también significa un orden. Un orden. Así como el desierto también es un lugar de orden, también el Ser Supremo pone cosas. Por ejemplo, el Aleph-Bet, el alfabeto que se le dice, es un alfabeto que todo está en orden, todo se pone en orden, todo se compagina en orden. Ahora, iluminar y traer en orden. Iluminar y traer en orden. Vamos a ir ahora a la palabra favor. La palabra aquí en hebreo es Hanan. Hanan significa dar, tener favor, pero también significa tener compasión. ¿Ok? Y vamos a ver unos versos aquí. Vamos a ver un ejemplo de Hanan, que es la raíz. Esta es la raíz. Proverbios capítulo 5, verso 19. ¿Ok? Una sierva amada, un elegante gacela. La palabra se usa allí es gen, que significa elegante, gracioso, amoroso. Y viene otra palabra que es cuando
que significa tienda, pero en sí significa, no es sukkah, ¿ok? Es otra palabra que se usa en hebreo, que es ajaná, parece que es, que en medio está la gen. Y yo me hacía la pregunta, porque eso es importante saberlo en el paleohebreo, porque tiene que ver con elegante, gracioso y amoroso. ¿Por qué? Porque cuando, vamos a dar un ejemplo en los tiempos de nuestros padres, cuando el marido salía afuera de la tienda, vamos a decir, ¿hacia dónde se iba todo el día? ¿Cómo? A trabajar. A trabajar. Y todo el día estaba fuera de ¿dónde? De la casa, de la tienda. Y cuando él venía de lejos y miraba, acuérdense que tenía hambre, venía de un lugar árido, tenía sed, quería estar confortable. ¿Cuántos de nosotros hemos estado de esta manera? ¿Cuántos de nosotros hemos estado de manera que venimos de nuestras casas, venimos hambrientos, tenemos hambre? Todo lo que queremos hacer es quitar los zapatos y estar en nuestro hogar. Y que alguien nos atienda, bañarnos y relajarnos. ¿Qué es lo que hacían nuestros padres? Ellos veían desde lejos, veían la luz de ¿qué? Del fuego que se estaba haciendo. No tenía luz eléctrica, eran ¿qué es? La leña que se quemaba y olía bien rico no sé, a un guisado. Entonces él decía, oh wow, esto es lo que yo quiero. Y esa es la palabra que se usa allí. Esa es la palabra que se usa allí. Ahora vamos a ver ahora la palabra que les dije que se acordasen, ¿ok? Porque tiene que ver con la parashá de este Shabbat. Y dice levantar, ¿verdad? Que significa nasa. Ahora, yo estaba pensando en esta palabra y dice, wow, ¿cómo se llama ese lugar donde tiran los cohetes? La NASA. ¿Y se tira para dónde? Para arriba. Bueno, nomás lo traje porque estaba pensando, decía, ¿qué tiene que ver con eso? Pues nada, pero tiene como su parecido. NASA significa levantar hacia arriba y detener. Levantar hacia arriba y detener. ¿Qué es lo que decíamos anteriormente? Que el Ser Supremo se está inclinando, arrodillando y nos recoge, así como un padre recoge a su niño, lo mira y dice, ah, qué bonito, mira, qué bonito mi hijo. Así como es la palabra que veíamos anteriormente, que es esto, que lo mira y le dice, mira, qué bonito, qué gracioso. Y dice, y lo levanta y lo aprecia. Eso es lo que el Ser Supremo nos está dando. Cada vez que es la bendición, eso es. Ahora, vamos a dar, ya de último, que Teded, o sea, la palabra dar, es la palabra sum, que significa poner algo en un lugar. La palabra es zoom, que significa poner algo en un lugar. ¿Qué es lo que dice el Ser Supremo en este día? ¿Se acuerdan? Capítulo 66 o 58, perdón, de Yeshayahu. Dice, si te acordares de este día, Shabbat, de no hablar tus palabras, de no hacer tu voluntad. ¿Y qué más dice? Vamos a leerlo. Vamos a leer ese verso, capítulo 58 de Yeshayahu. Verso 13. Si te traes tu pie en Shabbat de perseguir tus propios intereses en el día de Shabbat o el día Kadosh, si llamas al Shabbat una delicia, ¿se acuerdan? Una delicia,
el día Kadosh de Yahweh, digno de honrar, entonces lo honrarás, no haciendo tus cosas usuales, ni persiguiendo tus intereses, ni hablando tus palabras. Si lo haces, encontrarás, ¿qué dice? ¿Qué estamos hablando aquí? Delicia de Yahweh, y yo te haré montar, ¿qué dice? ¿Qué es lo que hablamos aquí? De poner algo en un lugar, de poner algo en un lugar alto, y yo te haré montar sobre las alturas de la tierra, dice, y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Porque la boca del Ser Supremo de Yahweh Sebaot lo ha hablado. Y cuando dice de esa manera es porque es Emet. Entonces vemos aquí que la palabra Zoom significa poner algo en alto. Y eso es lo que nos está haciendo el Abacadosh a nosotros. Nos está poniendo, nos levanta de abajo y nos sube a lo alto. Ahora, vamos a ver, todos ya sabemos esta palabra, pero la vamos a ver un poquito más profunda, la palabra Shalom. Cuando yo le digo a un amado o amada, Shabbat Shalom, ¿qué le estoy deseando a esa persona? Muchos se tiene entendido que es paz. Que cuando hablamos de paz afuera, se está refiriendo de el contrario de guerra y que pestilencia, ¿verdad? Guerra y pestilencia es lo opuesto. Shalom es paz. Pero en la mente hebraica es aún más profundo. Muy bien. Vamos a ver esto. Un ejemplo. Shemot o Éxodo 21, verso 34. El dueño de la cisterna que tiene que asumir la pérdida compensando al dueño del animal, pero el animal muerto será de él. ¿Dónde vemos la palabra? La raíz de la palabra Shalom es también similar a Shalom. Shalom significa esto: compensando, o si no, reemplazando. ¿Qué es lo que nosotros, qué es lo que decía yo anteriormente? Cuando todos nosotros, todos los que venimos a Shabbat, que observamos este día, ¿cuántos de nosotros venimos bien cansados? ¿Cuántos de nosotros venimos de mucho estrés? Del trabajo, de los compañeros, de todo. Todos venimos sinceramente a un nivel de estrés, pero hasta aquí. ¿Qué es lo que decía en el principio de la parashá? Que este Shabbat es un Shabbat para recargar las baterías, las pilas. ¿Por qué? Porque estamos reemplazando lo que toda la semana hemos pasado, y estamos haciendo que el Ser Supremo está restaurando en otras maneras. Ahora vamos a ver ya de último muy bien. Quiero que me tengan paciencia, porque quiero que lo miren ustedes. Y esta es la definición de todo esto. En el capítulo que acabamos de ver nosotros, estamos viendo algo bien interesante. Ahora quiero que alguien, por favor, me lea capítulo 26 que leíamos anteriormente de Bat Midbar o Números, capítulo 6, 6:22 al final. Sí, allí mismo.
6:26. Yahweh hace sobre ti su rostro, y ponga en ti shalom. Yevarejeja Yahweh y Yisraeja. Traer Yahweh panao elej. Y Yisraeja. Isa Yahweh panao eleja. Beashem yeja shalom. Amén. Aquí estamos viendo todo lo que está ya codificado en nuestras escrituras, pero quiero que leamos todas las palabras que hemos visto. Quiero que leamos ahora todo lo que hemos codificado. Quiero que lo veamos con cómo se mira completamente. Muy bien. En estos versos que hemos visto, el Ser Supremo, hemos visto la palabra nazo, hemos visto la palabra, ¿qué más hemos visto? A ver, la palabra or, ¿qué más? La palabra Sum, ¿qué más? Shalom. En el principio, ¿qué es lo que estamos viendo? su palabra rostro, Panim. Muy bien. arrodillarse, esa fue la primera. Parlar, Bueno, les voy a pedir que lo, sinceramente, lo ordenemos. no lo ordenen. No. ¿Qué pasó? Nosotros no ordenamos aquí. Ok, vamos a, lo voy a traducir y lo pueden ustedes apuntar. Dice, Yahweh se doblará ante ti presentando regalos y te guardará en la protección de la barda. Yahweh te iluminará completamente de todo su ser, trayendo orden, y él proveerá con Ahabat sustento y amistad. Yahweh levantará y te llevará completamente con todo su ser hacia ti, y él pondrá en pie, o sea, en un lugar todo tu ser y te completará. ¿Cambia la cosa? Y esto es del palo hebreo. Esto es del palo hebreo. Cuando uno ya empieza a codificar las cosas en el palo hebreo, ya las cosas van aclarándose más como nuestros padres lo entendían en aquellos tiempos. Ahora, vamos a ir preguntas. Vamos a ir preguntas, pero antes de eso, no me quiero ir antes sin, porque esto tiene que ver, esta parashá tiene que ver mucho con todo lo que nosotros llevamos todos los días, porque hablamos acerca de varios conceptos, pero para nosotros, ¿qué es para nosotros? ¿Lo ponemos a práctica o lo llevamos a casa para colectar polvo? O sea, ¿cómo está la cosa? Capítulo 5, verso 8 de Bamidbar o Números. Pero si la persona no tiene pariente a quien la restitución se debe hacer por la culpa, entonces lo que es dado por la restitución por la culpa pertenecerá a Yahweh, esto es al Cohen, aparte del carnero de expiación, por medio de la cual se le hará la expiación. Lo que está dando a entender aquí es que aquel que no tenía pariente, ¿a quién iba a ir? ¿A dónde? Aquí dice que al Ser Supremo. Ahora, ya vienen las preguntas. Yo quiero
traer estos versos para que tengamos una idea por qué el amar al prójimo es muy importante. Sí, muy importante. Muy bien. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 30. Por tanto, Yahweh, el Ser Supremo de Israel, dice: yo sí dije que tu familia y la familia de tu padre caminarían en mi presencia para siempre, pero ahora Yahweh dice: olvídanlo. Yo honro a aquellos que me honran a mí, pero aquellos que no tienen como nada se encontrarán con aborrecimiento. Ahora, las preguntas que vienen ya consiguiente son varias. En el exilio de Israel de Egipto o Mizraim, ¿salieron otras personas aparte del pueblo de Israel? ¿Sí o no? Muy bien. Tomaron la parashá esta Bamidbar, que es números, aquí se le dice, ¿verdad? Que habla acerca de censo, ¿verdad? Habla acerca de Berajá. Ahora, mi pregunta es: aquellos que salieron de Egipto, aquellos que no eran parte del pueblo, ¿fueron contados en el censo? ¿Sí o no? De acuerdo a la Torá, ¿sí o no? No. Ahí dice cada tribu de los Bené de Israel. No. Otros escritos dice que ellos se fueron a otro rumbo. En el Talmud dice eso, pero el punto es que estoy haciendo preguntas lógicas. Ahora, vamos a ver ahora un verso. Capítulo 12, verso 44 de Shemot o Éxodo. Pero si alguno tiene un esclavo que compró por dinero, cuando lo haya circuncidado, él podrá comer ¿qué? ¿Comer qué? Comer. Muy bien. Si un viajero y un sirviente a jornal puede comerla, se comerá en una casa, no sacarán nada de la comida fuera de la casa, no quebrarán ninguno de sus huesos. ¿A qué estamos hablando aquí? Pesaj. Verso 47. Toda la congregación de los de Bené Israel la guardará. Si un extranjero que está quedando contigo, ¿quién está hablando aquí? ¿En qué tiempo? En el exilio de Israel. No solamente en el primero. ¿Cuántos pesas iban a haber en consiguiente? ¿Hubo un pesa en el siguiente año? ¿Pero cuántos hubo un siguiente pesa el siguiente año, el segundo año de la salida? Sí. Dice: si un extranjero que está quedando contigo quiere observar pesa de Yahweh, y todos los varones circuncidados, entonces él puede tomar parte de observarla, y él será un ciudadano de la tierra, pero ninguna persona incircuncidada puede comerla. A mí me traía a luz nuestro amado Manuyá que cuando nosotros hablamos de muchas cosas, algunas cosas no es necesario hablarlas a otras personas porque no pertenecen a esas personas, porque no las comprenden. Lo básico que nosotros debemos llevar a las personas es lo básico de Torah. Ya lo demás ya viene. No podemos hablar a otras personas del calendario de Torah porque no conocen ni siquiera qué es Torah. Entonces es necesario también eso. Ahora, aquí en el verso, el capítulo 12, está hablando de la persona que será igual al ciudadano. ¿Quién se está refiriendo aquí? Al extranjero. Ahora, capítulo 19, verso 34 de Wayikra o Levíticos. Ya vamos a terminar, pero ya vienen las preguntas. No vamos a terminar sin las preguntas. Más bien, verso 34, capítulo 19 de Wayikra o Levíticos: más bien trata al extranjero que está quedando contigo como los nativos entre ustedes. Lo amarás como te amas a ti mismo, porque tú fuiste extranjero
en la tierra de Mizraim. ¿Y quién lo está diciendo aquí? Yo, Yahweh, el Ser Supremo. Mi pregunta, y son preguntas lógicas: ¿de cuántos de nosotros venimos en un tiempo aquí sin saber nada? Todos. Ahora mi pregunta es: ¿el Ser Supremo tiene rajamín, tiene piedad? Ahora, ¿por qué nosotros no tenemos rajamín con nosotros, los que vienen por primera vez? Si una persona viene con chancletas o con pantalones o con nada, ¿qué importa? ¿Qué importa? No importa, porque esa persona no sabe todavía, a puras penas empieza. Pero si yo le empiezo a decir, ¿por qué viene de esa manera? ¿Por qué habla de esa manera? Esa persona ya nunca más va a volver. ¿Usted cree que el Ser Supremo se agradaría de eso? Él dice, porque tú fuiste, dice, ámalo a él, porque tú fuiste también, ¿qué? ¿Y quién lo está hablando? Yo no estoy diciendo, lo estoy. El Ser Supremo Yahweh Sebaot. Capítulo 10, verso 19 de Devarim, Deuteronomio. Por tanto, si ustedes amaran al extranjero, porque fueron extranjeros en la tierra de Mizraim. ¿Cuántas veces lo está diciendo? Múltiples veces. El Ser Supremo dice, ama a tu prójimo, a tu extranjero, porque tú fuiste extranjero. No lo oprimas, porque tú fuiste. Capítulo. Ahora viene la profundidad de esa misbad. ¿Ok? La profundidad de esa misbad, que Mashiach lo dijo. Capítulo 25 de Matitiyah, en el Shem Tov del hebreo, de Matitiyah, Shem Tov de Mateo, capítulo 25, verso 32. Todas las naciones se reunirán en asamblea ante él y separarán a la gente de los unos a los otros, como el roé, el que guía, el guiador de ovejas, separar a las ovejas de los machos cabrillos. Las ovejas las pondrá a la mano derecha y las manos y los machos a los cabrillos a la izquierda. Entonces el Melech, el rey, le dirá a aquellos a su derecha, vengan ustedes a quien mi padre ha bendecido. ¿Qué estamos hablando ahorita? De las bendiciones, ¿verdad? De los regalos. Tomen su herencia, el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pues tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron algo de beber. Fui extranjero y me acogieron con huésped. Necesité ropa y me lo dieron. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces, a los que han guardado la Torá responderán, amo, ¿cuándo te hemos visto con hambre y te dimos de comer, o con sed te dimos de beber? Y cuando te vimos como extranjero y te hicimos nuestro huésped, o necesitado ropa y te dimos, cuando te vimos enfermo o en prisión y te visitamos. ¿Qué es lo que dice Mashiach de lo más profundo, de donde dice ama a tu prójimo? Dice, y el rey les dirá, si se aseguró cada vez que hicieron estas cosas por uno de los menos importantes de estos amados míos o hermanos míos, para que las mismas para mí lo hicieron. Por eso dice la misbad, ama al que viene de nuevo, al que no sabe nada. Ámalo como a ti mismo. Nunca se ha pensado que la misbad, la dirección del Ser Supremo, no dice ámalo ama a ti primero y después lo amas a él. Dice al revés, ámalo a él como te amas a ti mismo. ¿Cuántos de nosotros nos amamos a nosotros mismos? Si yo le digo a un amado o amada que agarre un martillo y se pegue en la mano, no se lo va a pegar, porque sabe que va a doler y se ama a esa persona. Muchos dicen, no nos amamos nosotros. Oh, sí. ¿Cuántos de nosotros nos vemos en el espejo? ¿Cuántos de nosotros, la primera vez que tomamos foto, qué es lo primero que hacemos? La foto, cuando tiramos foto, todos nosotros
y revelan la foto, ¿a quién vemos? ¿A la amada o amado? ¿A quién? A uno mismo. Quiero saber cómo salir. Nos amamos. Entonces el Ser Supremo dice, ya te amas, ahora ama ¿a quién? A tu prójimo. Ámalo. Ahora, ya para terminar, ya vienen las preguntas en 1 minuto o 2. Proverbios 19, verso 7. Aquellos que es bondadoso al pobre le presta a Yahweh, y el que le paga de acuerdo a su buena obra. Aquel que es bondadoso al pobre le está prestando ¿a quién? Capítulo 19, verso 18. No tomes venganza sobre los o cargues rencor con ninguno de tu pueblo, más bien ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto no es en el Brit Hadashah, está aquí en Proverbios. Shalomo lo está diciendo. Salmo 146, verso 8 y 9. Yahweh da sabiduría a los ciegos, Yahweh endurece a los encorvados, Yahweh ama a los adekim, a los justos, Yahweh protege al extranjero, Él sostiene al huérfano y a la viuda, mas el camino de los pecadores Él removerá. ¿Por qué siempre enfatiza esto de amar al prójimo? ¿Por qué? Porque nuestros padres eran de esa manera. Abraham era un extranjero o no extranjero. Yitzhak era extranjero. Todos no eran de una ciudad. Todos eran nómadas. El libro de Hebreos capítulo 11 dice, porque nuestros padres vivieron en una suca, extranjeros y advenedizos. Vamos a ir a preguntas. Ahora, la pregunta es, ¿de cuántos de nosotros, basado en esta parashá, Naso, de lo que hemos visto de las bendiciones y el prójimo, de cuántos de nosotros hemos entendido lo que es amar a Yahweh y también amar al prójimo? Cuando el Ser Supremo dice ama al prójimo, ya al final del mensaje, ¿a qué se está refiriendo? A ver, una amada o amado. A ver, porque vienen ya las preguntas, estas son ya preguntas. Nuestro amado Mardochai, a ver, dígame, cuando la misbah dice ama a tu prójimo como a ti mismo, al final de cuentas, al final ya del final de todo, ¿a qué se está refiriendo? Sí, Moreno, según a mi poco entendimiento. A ver, se puede parar, amado. A mi poco entendimiento, la misma se está refiriendo de acuerdo a la orden que da Yahweh para con su pueblo, en donde al Mashiach le preguntan le pregunta el rico, ¿qué debo hacer para tener mi salvación? Él dice, hay dos misbah dicho en la Torah. El primero y más grande es amarás a Yahweh con todo tu led, y el segundo a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué da a entender? Usted pregunta, ¿verdad? Da a entender de que en las 10 declaraciones está, en esos dos misbah está dicho todo lo que nosotros debemos de hacer y poner en práctica para con nuestro prójimo. Ese es mi pequeño. Muy bien. ¿Verdad? Muy bien. Toda. Ahora, ¿quién eran, aparte de Moshe y a Aarón, a quién se le había dado el permiso de enseñar Torah? A ver. No. En el tiempo contemporáneo de Moshe y Aarón, ¿a quién más se le había dado
para enseñar Torah? A los Levín. A los Levín. Pero mi pregunta es, ¿la Torah era de los Levín o de quién era? ¿Para quién era? ¿Para los Levín solamente? A ver, el lado de nuestras hermanas. Nuestra hermana Java. Creo que la miro bien, como que quiere levantar la mano. La hubiera levantado, amada, porque estaba medio así, mire. Le voy a pedir que pueda prender la luz, por favor, amado, desde aquí arriba, para que nos pueda mirar. Repite la pregunta, por favor. Ok. Vaya esa, lado derecho. Ok, toda. Ahora ya nos puede ver. Ok, la pregunta es, la Torah que fue dada a Moshe para el pueblo de Israel, ¿de quién era? Sabemos de Kadosh Barajú, pero ¿para quién fue dada? ¿Para los Levín o para quién? Para todo el pueblo de Israel. Para todo el pueblo. Muy bien. ¿Algo más? Esa es la respuesta. Muy bien, muy bien. Ok. Quiero que vayan rápidamente, segunda de Samuel o Samuel, capítulo 7, verso 19. 7 y 19, segunda de Samuel. A pesar de esto, a tus ojos, Yahweh, ser supremo, aún esta fue cosa muy pequeña, aunque aún has dicho que la dinastía de tu siervo continuará hasta un futuro distante, y esta es la Torah del hombre. Esta es la Torah del hombre, Yahweh, su ser supremo. ¿Para quién es la Torah? Para todos. Usted sabía que aún los Goyim tienen la Torah adentro. Tienen la Torah adentro, pero no ha sido despertada. Tienen lo básico, porque saben que matar, cometer asesinato es algo malo, mentir es malo, todo lo básico saben que es malo. Está la Torah allí. Por eso dice la Torah del hombre, no solamente los Levín, es del hombre. Y vamos a lo mismo. Viene la pregunta una vez más. El pueblo de Israel es un lugar, la Ares de Israel, sabemos allí, ¿verdad? Pero el pueblo es una nación o son tribus. A ver, el lado de nuestros amados. A ver, nuestro amado Aarón. Fue nombrada nación en 1948. Muy bien. Sí, y Suárez quiere decir triunfo de Israel. En hebreo quiere decir, Suárez en hebreo quiere decir el triunfo de Israel. Muy bien. Toda. Ahora, vamos a lo mismo. ¿El pueblo de Israel es un pueblo, una nación o son solo tribus? ¿Cómo se dice nación en hebreo? En hebreo. A ver, vamos a ver un verso. Capítulo 26, verso 2. Sabemos estos versos, ya vamos a terminar un minuto o dos. 26, verso 2. De Yeshayahu o Isaías. Abran las puertas, dejen que entre, ¿qué? A ver, léanlo por favor. Capítulo 26, verso 2 de Yeshayahu o Isaías. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Muy bien. Abran, dejen que una nación justa, una nación que guarda fidelidad y guarda emet. ¿Cómo se dice nación en hebreo? Goy. Goyim.
Léanlo en hebreo. O sea, ahí está. Ustedes lo pueden. Cuando el Ser Supremo dice allá en Shemot capítulo 19, y dice: y yo os haré una nación de Kohanim, y qué más, y Melachim, de reyes. ¿Ustedes saben cuál es esa palabra? Goyim. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando hoy en día, la parashá Naso? ¿Qué es lo que yo aprendo de esta parashá? Lo que yo aprendo y lo que yo obtengo en esta parashá es que el Ser Supremo nos está levantando hasta alto, como un padre levanta a su niño del suelo. Y no solamente nos levanta, sino los mima y dice: mira. ¿Qué es lo que dice en Yeshayahu y también Jeremías? Dice: Efraín es mi hijo muy amado, que mis entrañas se mueven por él. Se mueven por él. No solamente somos aquí, nos están viendo en Colombia, nos están viendo en todas las naciones. Y es una verajá, no solamente no somos nosotros. El Ser Supremo está trayendo a Efraín de todos los 4 ángulos de la tierra. Y no solamente necesariamente tiene que ser el habla española, en inglés, en otro, hasta en sur de África estamos hablando. O sea, esto está pasando en estos días. Que la verajá de Ser Supremo, Shabbat Shalom a todos ustedes. Ya vamos a terminar, ok. Quiero mandar saludos a nuestros hermanos allá de Colombia. También nos están sintonizando aquí en Texas. Shabbat Shalom to all of you. We are about to start soon. Vamos a tener la conferencia en inglés. Y también nos están viendo en